Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, es decir, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Domingo de Resurrección. Jesús de Nazaret se levantó de los muertos al tercer día. Y ahí está nuestra esperanza, aún para esta época. En la época de naves espaciales y de teléfonos celulares, no hay espacio para lo milagroso, porque lo sobrenatural excede y escapa nuestro control y habilidad de explicar las cosas. Y nos eriza y nos da alergia saber que hay cosas que no podemos explicar y no podemos controlar. Nuestra sociedad es una sociedad incrédula a lo sobrenatural, y por eso resiste lo milagroso y ridiculiza lo milagroso, incluyendo la resurrección. Y al contrario de eso, el hombre moderno ha hecho por lo menos de la ciencia y de la razón, la autoridad infalible e incuestionable para describir y explicar la realidad. Y la actitud es así más o menos. Si la ciencia no lo puede probar, entonces no es cierto. Esa es la actitud. O si algo no se comprende con la razón, o si no lo puedo entender y explicar como lo sobrenatural, entonces deséchalo. O si algo desafía la razón, entonces descártalo. Esa es la sociedad en la que vivimos. La razón y la ciencia, entre otras cosas, son la autoridad máxima y la corte de apelaciones. Si no se puede explicar, no se acepta. Y si excede la razón, lo rechazamos. Ahora, lo inconsistente de esa postura o de esa actitud es que hay muchas cosas que la ciencia no puede explicar y sin embargo las tiene que aceptar. Por ejemplo, la realidad de nuestra conciencia o la realidad que somos seres morales. La ciencia no llega hasta ahí, mis hermanos. Pero también hay muchas cosas que nuestra razón no comprende, pero las acepta. Por ejemplo, por más que podamos explicar en un sentido, no sabemos cómo y por qué se forma la vida humana en un vientre de una mujer. Ahora, es bueno nosotros apuntar a esta guerra que se ha puesto o que se presume entre la fe y la ciencia. Mis hermanos, los creyentes no debemos aceptar esa contradicción o esa oposición. La fe no está divorciada de la ciencia, ni siquiera de la razón. La resurrección no es algo que contradiga ni la razón ni la ciencia. La fe cristiana, incluyendo la resurrección, no están divorciados ni de la ciencia ni de la razón, no están peleadas con la ciencia y la razón.
Y digo esto porque para quienes creemos que Dios existe y que es creador de todo, no es una locura pensar que Dios tiene poder para resucitar los muertos. Si usted cree en la existencia de Dios y que Dios es creador de todo esto, es un paso más sencillo creer que Él tiene poder para levantar un muerto. Y segundo, la resurrección no está peleada con la ciencia, porque la resurrección es un evento en la historia, es un hecho concreto sujeto a la observación que fue visto y comprobado por muchas personas. Como un hecho concreto fue verificado por cientos de personas. Ahora, lo malo no es que los incrédulos nieguen lo sobrenatural y en consecuencia nieguen la resurrección. Lo más malo es que los cristianos veamos a la resurrección como algo abstracto o la estimemos solo como una teoría más o un evento del que puedo y debo defender su veracidad. O peor aún, lo más malo es que para un creyente la resurrección no sea una realidad viva en su vida. Ciertamente, la resurrección es un evento histórico, como dije hace un momento, corroborado por más de 500 testigos. Fue el hecho que confirmó las profecías del Antiguo Testamento. Confirmó las palabras de Jesús. Y convenció a sus seguidores acerca de su persona y de su obra. Fue tan real y evidente que llenó de valor a los discípulos para predicar a Cristo, incluso en medio de la persecución. La resurrección los llenó de una valentía sobrenatural que los llevó incluso a pararse frente a las autoridades del imperio y enfrentar la muerte sin temores. La resurrección, según Pablo, asegura nuestra justificación, dice Romanos 4:25. Fue el mensaje, si usted lee el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta de esto. Fue el mensaje que predicaron los primeros discípulos y es el evento que le dio inicio a este movimiento conocido como cristianismo. Por eso y por muchísimas cosas más, la resurrección es un artículo central de la fe cristiana. Sin embargo, mis hermanos, no debemos estimar la resurrección como una doctrina más o solo como uno más de los artículos de fe del cristiano o como una estrofa más en los cantos que levantamos los domingos. Tampoco es un dogma más dentro de la fe cristiana que no tiene ningún efecto o ninguna influencia o eficacia para hoy. Por medio de estas palabras, el apóstol Pedro y este sermón a la vez demostrará que la resurrección no es una doctrina más para el cristiano, sino es una realidad viva, existencial y transformadora. La resurrección, día de adoración, sigue obrando sus efectos, sigue influyendo y sigue siendo eficaz hoy día, 17 de abril del 2022. La resurrección, y este es el tema del sermón que quiero compartir desde Primera de Pedro, capítulo 1, la resurrección es el fundamento, es la garantía y el poder para la experiencia en la vida del creyente. El Cristo resucitado sigue siendo fundamento, garantía y poder de toda la experiencia cristiana. Y cuando digo toda la experiencia cristiana, me refiero desde el día de nuestra conversión, pasando por toda nuestra perseverancia hasta el día que estemos con Cristo allá en gloria. Lo que quiero decir es que la resurrección ciertamente es un evento histórico, es un hecho en el tiempo.
No es un sueño, no es una ilusión, no es una visión que vio alguien. Es un hecho concreto, un evento histórico, pero que se constituye, mis hermanos, en el fundamento, la garantía y el poder para nuestra experiencia cristiana. Entonces, cada una de ellas va a ser un punto de estos 3 versículos. ¿Cómo vamos a dividir esto desde Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5, diciendo esto? Número 1, la resurrección es el fundamento del nuevo nacimiento. Número 2, la resurrección es la garantía para nuestra esperanza en los cielos. Y número 3, la resurrección es el poder para nuestra perseverancia. El primero en el versículo 3, el segundo en el versículo 4 y el tercero en el versículo 5. Y al final, unas palabras de aplicación. Vamos a ir a lo primero desde este pasaje. Vamos a mirar primero verso 3, después verso 4 y después verso 5. Número 1, la resurrección es el fundamento del nuevo nacimiento. Leamos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué dice, mis hermanos, ahí? En inglés dice, He made us to be born again. Nos hizo nacer de nuevo, renacer. Esto es la regeneración, ¿verdad? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hemos nacido de nuevo por la resurrección. Hemos sido regenerados. Ahora, es importante que usted entienda esto y que yo vuelva a repetir esto. ¿Qué es la regeneración? ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es la nueva vida, mis hermanos, que Dios imparte a los hombres para que creamos, para que lo busquemos, para que le amemos. Nacer de nuevo es el acto por el que el Espíritu de Dios nos hace de nuevo o nos regenera para que ahora veamos a Dios, para que vivamos con Él. ¿No decía Jesús, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos? Él nos hace de nuevo para que creamos y para que le amemos y le sirvamos. Decir, como algunas veces se utiliza, yo soy un cristiano nacido de nuevo, es una redundancia. Es una redundancia. Es como que yo diga, yo soy un peruano de Perú. Usted diría, eso es un pleonasmo, ¿verdad? Una redundancia. Usted no tiene que repetir eso. O usted ha nacido de nuevo o usted no ha nacido de nuevo. Todo cristiano ha nacido de nuevo. Es más, usted es cristiano porque nació de nuevo. Y déjeme decirle algo. Que una persona venga a la iglesia y tenga una Biblia no quiere decir que sea creyente. No quiere decir que haya nacido de nuevo. El nuevo nacimiento, mis hermanos, es un milagro. Si alguna vez te has preguntado, oye, ¿por qué mi hija, si viene desde pequeñita a la iglesia, no le interesa nada de esto? Es porque está muerta, ¿en dónde? En sus delitos y pecados. ¿Qué necesita? Nacer de nuevo. Oye, ¿por qué mi esposo no le interesa nada de esto? Es porque está muerto en sus delitos y pecados. Si alguna vez te has preguntado, oye, ¿por qué yo no me emociono con esto? ¿Por qué me interesa un pepino leer la Biblia y nada de esto? Y de vez en cuando voy a ir a la iglesia, aprovecho los días de Pascua para ir a la iglesia y visitar también. Probablemente es porque usted no ha nacido de nuevo. Si alguna vez le dijeron a usted, porque usted repitió una oración o usted llenó una cartita, que ya usted es cristiano, déjeme decirle que ser cristiano es mucho más glorioso que eso. Es agarrar una persona, Dios viene y agarra a este ser muerto en sus delitos y pecados, que ama el pecado y ama el mundo. Y de un momento a otro cambia ese corazón de piedra y pone uno de carne. De un momento a otro ahora ve todo. Y de un momento a otro comienza a entender, a sentir y a vivir de una manera totalmente distinta. Eso es el nuevo nacimiento. Menos que eso no hay cristianismo. Usted puede
A usted le puede gustar venir a la iglesia. A usted le puede gustar la música cristiana. A usted le puede gustar estar en compañerismo y compartir con los hermanos y ir a comer. Y aún así ser un incrédulo, impío, pagano, muerto en sus delitos y pecados. ¿Por qué estamos aquí los que somos de Cristo? Porque un día Dios nos dio nueva vida, ¿verdad? Y de un momento a otro, claro, para algunos fue una experiencia consciente, pero no es para todos una experiencia consciente. Para muchos, especialmente yo digo, aquellos que han nacido en un hogar cristiano y comenzaron a escuchar, probablemente la experiencia de su nuevo nacimiento no fue tan traumática como para otras personas. El otro día una hermana nos contaba que leyendo la Biblia, el libro de Job, Dios la salvó y ella comenzó a llorar, a llorar, a llorar. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo íbamos a un grupo de hogar desde el año 98, 99, y en un grupo de hogar, después de orar, yo estaba me sentía sucio. Hoy día, en ese momento no lo sabía, pero hoy día puedo describirlo como estaba bajo convicción de pecado. Me sentía mal y sucio y comencé a llorar. Y yo recuerdo lo que escuché, que el que dirigía el grupo decía: déjenlo, déjenlo, Dios está obrando en él. Y yo creo que ese día yo nací de nuevo. Comencé a mirar las cosas de una manera totalmente distinta. Y comencé a amar lo que antes odiaba. Y comencé a odiar lo que antes amaba. Y no fui la misma persona. Créame, si no, pregúntele a mi esposa. No soy un producto terminado. Me falta muchísimo. ¿Okay? Estoy en este proceso de santificación. Pero vaya que era otra persona. Había nacido de nuevo. Así como usted que está en Cristo, que nació de nuevo. Quizás estando en su cuarto, quizás estando en su carro, quizás estando en una iglesia, quizás estando en una casa, quizás estando en tu situación más difícil, quizás estando en la cama de un hospital. Dios es quien obra el nuevo nacimiento. Y aquí este pasaje nos está diciendo que hemos renacido, nos hizo renacer o nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él conecta la resurrección de Cristo con el nacer de nuevo. ¿En qué sentido? La resurrección es fundamento para el nuevo nacimiento. En dos sentidos, rápido. Primero, por medio de nuestra unión con Cristo. Y segundo, por medio de lo que Cristo hace. Me explico. Por la fe en Cristo hemos sido unidos a Cristo. Si usted es creyente, usted es uno con Cristo. Y en virtud de esa unión, su muerte es nuestra. Y su resurrección también. Cuando Cristo fue crucificado, que dice Gálatas 2:20, nosotros fuimos crucificados con Él. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Él. Cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Él. Eso es lo que dice, escuche, Efesios 2:4-5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué pasó ese día? Usted nació de nuevo, mi amado hermano, mi amada hermana. Pero la resurrección de Cristo es el fundamento del nuevo nacimiento también, en el sentido de que es el mismo Cristo quien nos dio vida. Y es el Cristo resucitado el que nos dio vida. Por no decir que el mismo Cristo resucitado es el que vive en nosotros. Por eso es lo que decimos primero. La resurrección es el fundamento del nuevo nacimiento.
El apóstol Pedro conecta el nacer de nuevo con la resurrección con el nacer de nuevo o el nuevo nacimiento. Y es el fundamento porque estamos unidos al Cristo resucitado. Usted y Cristo son uno. Nosotros y Cristo somos uno. Y porque Él fue quien nos dio vida. El Cristo resucitado nos dio vida. Ahora el Cristo mismo, que es el poder de resurrección, mora en nosotros. Número 1. Número 2. La resurrección es garantía para nuestra esperanza en los cielos. Leamos el versículo 4. Para una esperanza, para una herencia más bien incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Para una herencia. Cristo, por medio de su muerte y resurrección, asegura nuestro futuro. Por medio de lo que Él hizo, Él aseguró una herencia para los creyentes. Su vida, su muerte, su resurrección aseguran el perdón de los pecados, aseguran nuestra reconciliación, aseguran nuestra comunión con Él, aseguran nuestra adopción de hijos, pero también aseguran la esperanza de la vida eterna y la herencia que recibiremos allá. Él garantiza la herencia en los cielos por medio de su resurrección. Nosotros leímos cuando estudiamos Juan 14, en el estudio del aposento alto, las palabras de Jesús en el versículo 2 y 3. Escuche cómo lo describe Jesús. ¿Qué estamos viendo? Estamos mirando cómo la resurrección está conectada a nuestra herencia. ¿En qué sentido su resurrección asegura o garantiza nuestra herencia en el futuro? Escuche lo que Él le dijo a sus discípulos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. O Él pudo haber dicho, hay una herencia para ustedes. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, Jesús está la noche que va a ser entregado, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Cómo iba a preparar lugar? Por medio de lo que le iba a pasar. Su muerte y resurrección, dice Jesús, prepara un lugar para nosotros. Aquí Pedro nos dice, tenemos una herencia en los cielos que es incorruptible, que es inmarcesible y que es incontaminada. Número 3. La resurrección es el poder de nuestra perseverancia. Note lo que dice el versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Note que ahora está hablando, si usted prestó atención, Él habló de algo pasado nuestro. ¿Qué es eso pasado? El día que nacimos de nuevo. El versículo 4, Él habla de algo futuro, la herencia en los cielos. Pero ahora Él habla de algo presente. ¿Qué es lo presente? Que hoy, si usted está en Cristo, hoy usted está siendo guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto quiere decir que su resurrección también está relacionada con nuestra perseverancia. ¿Y por qué decimos eso? Porque el mismo Cristo vivo es el que vive en nosotros. ¿Para qué? Para sostenernos. El mismo Espíritu que dio vida a Cristo mora en nosotros, nos capacita para obedecer, nos fortalece para perseverar. El mismo poder que levantó a Cristo nos guarda y sostiene para que
vivamos aquí en esta tierra de una manera que glorifique a Dios. Me gustaría que puedas buscar el texto que leímos al comienzo del sermón, Efesios capítulo 3, versículos 19 y 20. Pablo está orando por los creyentes de Éfeso. Y él quiere algo para ellos. Y está expresado versículos 19 y 20. ¿Por qué? Porque en un sentido Pablo nos va a decir lo mismo que Pedro nos está diciendo. Lo que Pedro nos está diciendo es que somos guardados por medio del poder de Dios. El poder de Dios guarda a un creyente. Ahora, uno diría, ok, pero ahí no está hablando en un sentido de la resurrección. Este texto nos va a confirmar que sí es. Note lo que dice Pablo diciendo, versículo 19, y cuál la supereminente grandeza. Él acumula superlativos aquí para describir el poder de Dios. ¿Y cuál la supereminente grandeza de qué? De su poder, ¿para quién? Para con nosotros los que creemos. Esto quiere decir que el poder de Dios está a favor de los que creen. Es decir, los creyentes. Y aquí él va a describir de dónde viene ese poder o qué clase de poder es ese. Según la operación del poder de su fuerza, versículo 20, la cual operó, ¿en quién? ¿Haciendo qué? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Lo que él está diciendo es, si tú eres creyente, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos está para ti, está obrando en ti. El Cristo resucitado es quien está con nosotros hasta el fin del mundo, mis hermanos. El Cristo resucitado nos da el poder para perseverar. Cuando tú sientas que no puedes y digas, ya no puedo, recuerda esta oración. Recuerda esta oración, mi amado hermano, mi amada hermana. Si tú eres de Cristo, apropiate de esto. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los creyentes. ¿Cuál es la credencial de este poder? Este poder fue el mismo que levantó a Jesús de los muertos. El poder de su resurrección nos guarda en el día de la tentación para no entregarnos al pecado. El poder de su resurrección nos capacita para obedecer. Esa es la idea. En el mismo Efesios 1, él dice, yo oro para que ustedes sean fortalecidos con todo poder en el hombre interior. El poder de su resurrección nos da la fuerza cuando sentimos desmayar. Como creyente, mis hermanos, ¿alguna vez han sentido desmayar como un creyente? Levanta tu mano si eso es cierto de ti. Pero aquí tenemos una esperanza. Dice el texto en Pedro, somos guardados por el poder de Dios. Somos guardados por el poder de Dios. El Cristo resucitado nos sostiene, nos sostiene, nos sostiene, nos lleva. Tarde o temprano te vas a dar cuenta que no es tu fuerza de voluntad y no es tu ánimo, tu personalidad. Oh, Él es echado para adelante, Él tiene una fuerza de voluntad. No hay eso, mis hermanos. Aquí no hay nada de eso. Es el poder de Dios que nos sostiene, y no solo nos sostiene, también nos transforma de orgullosos a humildes, de iracundos a mansos, de egoístas a generosos, de impíos a santos.
Pero también no solo nos sostiene, no solo nos transforma, también nos capacita para vivir para su gloria. Nos protege, nos guarda del mal para perseverar. Por eso, mis hermanos, decimos que la resurrección no es un artículo más de la fe cristiana, no es una estrofa más de nuestro credo, no es una doctrina abstracta. La resurrección es el fundamento, es la garantía y es el poder para la experiencia cristiana. Que Dios nos guarde, mis hermanos, de mirar esto, el cristianismo, como una idea que creemos o como un culto solo que celebramos. El poder del Cristo resucitado va a llegar ahí donde tú lo necesitas. Si no hemos nacido de nuevo, si no tenemos en el cielo nuestra esperanza y no experimentamos el poder de la resurrección que nos capacita y nos sostiene y nos guarda, no tenemos el derecho de llamarnos cristianos. La resurrección, esto que celebramos hoy, es una realidad, un poder, una fuerza activa y transformadora. La resurrección que celebramos es, en última instancia, mis hermanos, una persona. La persona del Cristo resucitado que actúa de una manera personal y eficaz. ¿Te has encontrado con el Cristo resucitado, mi amigo? ¿Te has encontrado con el poder de resurrección cara a cara? Por eso quiero decirte a ti primero, amigo o amiga, que nos visitas, a ti que no estás en Cristo, hay poder para cambiar y transformar tu corazón. Pídele a Dios, ora, dile, cambia mi corazón, ayúdame a ver esto. Pon en mí un anhelo, porque eso es el nuevo nacimiento. Es la vida de Dios con los nuevos anhelos, los nuevos deseos, la nueva orientación, los nuevos ideales. ¿Qué es lo que te mueve? Y si tú reconoces, ¿sabes qué? No, yo no creo, esto no tiene nada que ver con portarse bien o portarse mal. Porque todos nos hemos portado mal. No me malentiendas. Esto no es, todavía no estoy listo. No, es que no depende de ti. No es, déjame vivir la vida loca y en la media hora antes. Es que no depende de ti. Es Dios quien lo hace por medio de su Espíritu. Y nadie te asegura que vas a llegar media hora antes de tu muerte consciente. Es un riesgo muy alto, amigo, amiga. Hoy el poder de resurrección está para transformar tu vida. Lo que tú tienes que hacer es pedirle, sálvame. Eso es lo único que tú le tienes que pedir. O decir, ten misericordia de mí. Dame el nuevo nacimiento. Ayúdame a ver a Jesucristo. Sálvame. Pídele eso, joven, jovencita, hombre, mujer. Pídele y Él te va a salvar. El que invocare el nombre del Señor será salvo. Ese poder está para cambiarte. Tú no eres tan duro como tú crees. Él puede cambiar ese corazón. Él te puede derrumbar camino a Damasco y levantarte un hombre totalmente nuevo, una mujer totalmente transformada, porque es el poder de la resurrección. Esto, amigo, amiga, esto no es un jueguito, esto no es una linda charlita, esto no es un libro bonito, esto no es algo que publicamos en Instagram o en Facebook. Este es el poder del Cristo vivo. Esto es mucho más que teorías, amigo. Tú necesitas salvación. Tú necesitas ver que por encima de todas las cosas no hay nadie mejor que Jesucristo y la única manera es naciendo de nuevo. Pídele
Porque ese mismo Dios, de acuerdo a 1 de Pedro capítulo 1, es un Dios de misericordia. Él te salva. Si tú le pides, si tú te arrodillas, si tú le clamas, Él te salva. Dios quiera que tú puedas responder. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Dios en la carne, caminó sobre esta tierra para cumplir lo que usted y yo no podemos cumplir. Fue a la cruz del Calvario para recibir en su carne el castigo por nuestros pecados y se levantó al tercer día. Él y solo Él es la salvación de tu alma y la esperanza para ti. No hay esperanza fuera de Jesús de Nazaret. Y Él te dice a ti: ven a mí, venid a mí si estás trabajado y cargado. Confía en Él. Arrepiéntete de tus pecados. Y a ti, si tú dices: pero yo tengo años en la iglesia, eso no es una garantía. Hay perdón, hay nueva vida. Esto es algo sobrenatural. Esta es la religión de lo sobrenatural. Esto no es un conjunto de historias y de teorías que defendemos. Esto es poder, amigo, amiga. Él te puede salvar, joven, jovencita. Él te puede salvar. Pídele que te salve. Pídele que cambie tu corazón. Y a ti, amado hermano, amada hermana, medita en este poder. Da gracias por ese poder. Reconoce ese poder. Canta de esa resurrección. Adora a Dios por ello. Y pide que te ayude a confiar y a vivir en dependencia de ese poder. Mira lo que dice: tú eres guardado por el poder de Dios. Mira eso. Pídele que te dé el poder para ser sostenido en una situación difícil. Que te dé el poder para perseverar, para obedecer, para servir. Que te dé el poder, si es tu caso, para capacitarte y así puedas permanecer en un matrimonio difícil. Ahí está ese poder. Poder para ser papá y mamá. Cuando te encuentras con un hijo, una hija rebelde, desafiante a Dios y a ti. Ahí está el poder. Poder para caminar en pureza y santidad. Si puedes caminar en pureza y santidad. ¿Por qué? No porque seamos buenos, sino porque hay un poder que habita en nosotros. Poder para ayudarte a morir a tu pecado. Eso que tú dices: oye, esto ha sido tan difícil para mí. Y quizás testificas y tú dices: Dios me ha quitado muchas cosas, pero esto está ahí como un aguijón en la carne. Bueno, su gracia es suficiente porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Hombre o mujer o joven o jovencita que luchas con una pasión pecaminosa, que caes una y otra vez en alguna tentación, que no le ves la salida y que sientes que te ha ganado y que te sigue ganando y que es más fuerte que tú y que te toma y te domina. Recuerda una cosa: primero, que la muerte y resurrección de Cristo te han hecho libre de la condena de ese pecado. Y segundo, ese poder de resurrección está en ti para guardarte, para sostenerte, capacitarte y ayudarte. Su resurrección es nuestra esperanza, mis hermanos, para vivir en el día de hoy y para guardar nuestro futuro. Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada
para ser manifestada en el tiempo postrero. La fe cristiana no es una fe de dogmas únicamente, como dije al comienzo. No es una religión fría de teorías. No es una religión fría de ideas bonitas. No es una fe de las frases atractivas y tampoco es una religión de los clichés. Es un poder vivo. Es una realidad viva, sustentadora y transformadora. La gracia es poder. El poder de resurrección que viene por medio del Espíritu. La fe cristiana es confianza en una persona viva. ¿Lo crees, mi hermano? Amén. Cristo está vivo. Amén. Es un hecho, ciertamente es un hecho que influye en lo más profundo de nuestro ser y afecta nuestra forma de vivir. Por eso decía, la realidad de la resurrección no solo es algo que cantamos, que confesamos o enseñamos, sino que es una realidad que experimentamos desde que nacimos de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? Ahí está la evidencia de ese poder. La experimentamos cada día al ser sostenidos por Dios. ¿Has perseverado en estos últimos 5, 10, 15, 20 años? Ha sido el poder de resurrección que te ha sostenido. Y te seguirá sosteniendo si tú eres de Él hasta el último día. Hasta el último día. Y es una realidad que la experimentaremos de manera definitiva cuando estemos en gloria. La resurrección es una realidad objetiva, mis hermanos, y existencial para nosotros que hemos nacido de nuevo, tan viva y tan real que por eso la cantamos y por eso la confesamos, la enseñamos y la celebramos. Para nosotros no es un tema a discutir, no es algo que solo decimos aceptar, sino que es el fundamento que nos define, la garantía para nuestro futuro, y es el poder que nos sostiene y nos ayuda y nos va a guardar hasta el último día. Señor, oh Señor de gloria, que te levantaste de los muertos, oh Cristo resucitado, el mismo que un día llegó a nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, amando el mundo, amando el pecado, la mentira, indiferentes hacia ti, prefiriendo el mundo y las pasiones y las familias y las relaciones y el trabajo y los bienes. Señor, tú un día te acercaste a aquellos que tú has salvado. No teníamos ojos para ver cuán glorioso es Jesucristo. Nuestro corazón insensible como una piedra. Sin Dios, sin Cristo, sin esperanza en el mundo. Y ese mismo Cristo que rechazamos, el Cristo vivo, vino a nosotros y nos dio nueva vida y nos hizo nacer por el poder de su resurrección. Pero eso no quedó ahí, porque el que empezó en nosotros la buena obra la ha perfeccionado, la ha continuado y lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y aquí estamos no solamente con el nuevo nacimiento, sino con la perseverancia como una gloriosa evidencia, irrefutable evidencia para aquellos que has salvado del poder de tu resurrección. Oh Señor, ¿cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecir tu nombre? ¿Cómo no vivir para ti? ¿Cómo no confiar? ¿Cómo no correr a los pies de Jesucristo una y otra vez? En el cansancio, en la debilidad, en la miseria, en la frustración, en la impotencia, en la crisis familiar. Cuando hemos cedido al pecado una y otra vez, cuando no hay fuerzas. ¿Cómo no correr a ti si en ti está el poder que nos sostiene? Oh Señor, a ti te pido
Que aquellos en medio de nosotros que no entienden, no disciernen, no aprecian esto, que tengas misericordia de ellos. Pon un corazón arrepentido y que confíe en ti. Salva en medio de nosotros niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, hombres, mujeres. Salva, Señor. Oh, salva, Señor. Atráelos hacia ti. Atráelos hacia ti, oh Señor. Cambia ese corazón de piedra y pon un corazón de carne. Trae luz, Señor. Oh Padre, escucha la oración de ese papá y de esa mamá que te pide por sus hijos. Escucha la oración de esa esposa por su esposo incrédulo. Escucha la oración de ese niño, ese hijo que ora por los suyos. Oh, que el poder de tu resurrección sea visto y desplegado para tu gloria, trayendo el nuevo nacimiento hoy, Señor, 17 de abril del 2022. Trae convicción de pecado, trae esperanza. Salva, Señor, en medio nuestro, y sostén a tu iglesia. Sostén aquí a día de adoración. Oh, te damos gloria y alabanza. Un día nos llamaste a salvación y despertamos. Y aquí estamos. Gracias te damos, buen Dios. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.